Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para aquel que no me conoce. Mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, hoy yo traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que, como toda palabra de Dios, es de bendición, fue de bendición para mi vida y estoy segura que va a ser de bendición para sus vidas, ¿no? Y esta palabra que voy a leer se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, del versículo 1 al 6 inclusive, y lo voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y esta palabra empieza diciendo Pablo, ¿no? Dice: teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Acá Pablo habla en primera persona del plural porque en realidad habla ya en el capítulo 3 acerca de los ministros del nuevo pacto. Y los ministros del nuevo pacto, ¿quiénes serían? Serían aquellos que se convirtieron a Jesucristo, ¿no? Y acá él se incluye entre los ministros y él dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si este ministerio que él recibe, lo recibe no porque se lo merece, sino por la misericordia de Dios. Y ante la gracia de Dios, ¿no? Que porque él recibe este ministerio por la gracia de Dios, es que él no desmaya, es que dice: no desmayamos. ¿Y ante qué nos desmaya? Ante todo lo que le está pasando, ¿no? Y dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y acá Pablo esta carta es a los Corintios, y con esta iglesia, mejor dicho, tuvo profundos desacuerdos con Pablo, a tal punto que llegaron a cuestionarle su ministerio de apóstol. Entonces, aún cuando él pasa todo esto, ¿no? Y cuando es cuestionado y tiene esta confrontación, ¿no? con esta iglesia, él aún así dice que no desmaya y que renunció a todo lo oculto, a lo vergonzoso. ¿Qué quiere decir? A hacer mal las cosas, ¿no? A eso se refiere, a no andar con astucia, a no querer especular, sino a andar en la verdad, como lo dice más adelante, no adulterando la palabra de Dios, no cambiando el mensaje de Dios, la palabra de Dios para provecho propio, ¿no? Por eso dice anteriormente con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, es decir, recomendándose, dice, a toda conciencia humana delante de Dios, ¿no? Siempre tratando de hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo bueno, ¿no? Como tenemos que hacer como seguidores de Jesucristo, como ministros del nuevo pacto. Y acá, bueno, acá me hablaba un poco también a mi vida, ¿no? Es decir, nosotros quizás no estamos pasando por lo mismo, pero si yo lo llevo a lo cotidiano, también pasamos por situaciones y un poco
me venía a la memoria lo que compartió la hermana Esther el día sábado, ¿no? Porque los pastores nos hablaron en esta dirección el fin de semana y realmente como que me seguía hablando de lo mismo, ¿no? En primer lugar, el mensaje para mí, la palabra confronta, pero bueno, es lo que uno recibe y bueno, y es todo para bendición, ¿no? Y como decía el pastor también, ¿no? La palabra dice que Dios disciplina al que ama y al que ama disciplina y cómo lo disciplina, cómo lo corrige, si no es con la palabra, ¿no? Y acá, bueno, yo lo llevaba a la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ¿y cómo actuamos nosotros? Nosotros cuando nos enteramos que alguien nos está criticando, si yo lo llevo a mi vida, ¿no? A esto, ¿no? Al que tenemos que, las situaciones que tenemos que pasar, a la vida cotidiana. ¿Cómo reacciono yo cuando me entero que alguien me está criticando? ¿Cómo reacciono yo cuando alguien me contesta mal o me habla mal? ¿Cómo reacciono, no? O cómo reacciono ante, sí, la respuesta de alguien que por el que quizás yo estoy orando, pero que no conoce la verdad, ¿no? ¿Cómo reaccionamos, no? Y a eso me llevaba esta palabra, ¿no? A esto, ¿no? A esforzarnos, ¿no? A no desmayar, a tratar de hacer lo que a Dios le agrada, a poner por obra su palabra, ¿no? Y también lo decía la hermana Esther, ¿no? En la palabra de Mateo 5, Dios siempre nos va a pedir más, porque nos va a pedir más, ¿no? Como hijos suyos tenemos que hacer su voluntad, ¿no? Y más adelante dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y acá dice, si empezamos en el versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Es decir, ¿entre quiénes son los que se pierden? Y acá dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el que se pierde es aquel que no cree en Jesucristo, aquel que no quiere creer en Jesucristo, que cree más en las cosas de este mundo que en Jesucristo. Es decir, que no elige seguirlo a Él, ¿no? Y en esos es en los cuales el Dios de este siglo, y Dios acá está con minúscula, porque se refiere a Satanás, cegó el entendimiento, cegó, los nubló, es decir, cegó, los cegó, ¿para qué? Para que no resplandezca, dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, para que no se les revelara el mensaje de salvación a través de la palabra, ¿no? Dice, y lo dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, para que no se les revelara a través de la palabra Jesucristo, ¿no? Y no les llegara, no tuviesen el mensaje de salvación. Entonces, acá me hablaba de esto también, ¿no? Y en el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y acá nos dice que, Pablo nos dice que no se predica a él mismo, predica a Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que predicar? El mensaje central nuestro tiene que ser Jesucristo. No yo, sino lo que Jesucristo hizo en mi vida. Pero para eso, y ahí voy un poco a Corintios 3, ¿no? Versículos 2, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, nuestro testimonio, acá Pablo hablaba, ¿no? Que las cartas, dice, nuestras cartas sois vosotros, ¿no? Las cartas, dice, las cartas eran aquellos a los que él le había llevado la palabra, ¿no? Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, que podamos ser cartas leídas, y cartas leídas sería nuestro testimonio, y ahí habla de nuestro testimonio, ¿no? Todo habla de nuestro testimonio, en realidad. Dice, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, acá Pablo, por amor de Jesús y por amor a aquellos que no conocían a Jesús, que no conocían a Jesús, él se esforzaba es decir, siempre, mejor dicho, por
cumplir con su ministerio, por llevar la palabra, no adulterándola, haciendo todo lo que a Dios le agrada, ¿no? Haciendo el bien, ¿no? Comportándose como hijo de Dios, ¿no? Como compartía también la hermana Esther el sábado, ¿no? Haciendo lo que corresponde. Lo que Dios nos pide como hijos, ¿no? Como hijos suyos, ¿no? Y que podamos ser testimonio, ¿no? Y Él lo era, se esforzaba por hacerlo. Aun cuando esta iglesia llegó a cuestionarle, ¿no? Su ministerio de apóstol, aun cuando tuvo desacuerdos con él actuaba con amor, ¿no? Porque era lo que tenía que hacer, era lo que sentía. Eh, eh, el mandamiento de Dios es ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Yo estoy parafraseando, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es lo que Él hacía, pero también es lo que nos pide a nosotros. Y a veces nos cuesta que pasamos por situaciones que son difíciles, cotidianas y difíciles, ¿no? Porque ya digo, me entero que alguien me critica, me contesta mal, ¿cómo reacciono? Pero acá nos dice, y también lo decía el pastor ayer, ¿no? Lo repitió muchas veces y podemos, porque es Cristo quien nos ayuda, ¿no? Es Dios quien nos dio este ministerio, es Cristo quien nos ayuda, es Él el que nos da la fortaleza para poder vencer todo aquello que nosotros no podemos vencer, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Dios Padre, Hijo, también estamos hablando de Espíritu Santo. Y para eso comparto la palabra que está en versículos también capítulo 3, versículos 4 al 6, y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y acá que nos dice que no es que somos competentes por nosotros mismos. Y cuando habla de esta palabra, competentes es una palabra que deriva de la palabra competencia. Y yo explico así, muy simple, como para que podamos entender. La competencia son los conocimientos que uno tiene que adquirir para desenvolverse en un área en particular. Por ejemplo, un electricista tiene que aprender electricidad para poder arreglar, ¿no? Artefactos, para poder hacer una instalación de luz. Tiene que saber, tener esos conocimientos, ¿no? Tiene que ser idóneo en el tema para poder aplicarlos, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Y acá nos dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos. Si nosotros no somos competentes, no podemos vencer nuestra carne por nosotros mismos, porque no podemos. Dice, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si nuestros conocimientos provienen de Dios, nuestra ayuda proviene de Dios. Y nuestra ayuda proviene también del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él es nuestro guía, nuestro maestro. Dice la palabra que es aquel que nos recuerda lo que Cristo nos habló, es decir, la palabra. Él nos trae memoria, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que obrar. Él es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos ayuda, el que nos da la fuerza para hacer y vencer aquello que nosotros por nuestra carne no podemos vencer. Es aquel que nos puede ayudar a dominar nuestras emociones, ¿no? A vencer nuestra propia carne. Y como ayer decía bien el pastor, no siempre es una prueba, no siempre le podemos echar la culpa al diablo. Muchas veces somos nosotros. Yo diría que la mayoría de las veces nuestra lucha, nuestra peor lucha es con nosotros mismos, es con nuestra propia carne. Dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne no quiere. Y muchas veces, ¿no? Entre situación, como dije, ¿no? Nos enteramos que nos critican, alguien nos contesta mal, ahí nuestra carne, pero podría hacer estragos, pero tenemos que aplicar esto, ¿no? Esta competencia, es decir, nuestra competencia viene de Dios. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien pelee por nosotros, quien nos ayude en estas situaciones que tenemos que pasar, dándonos esa sabiduría, ayudándonos a llevándonos a la obediencia a Cristo, ¿no? Pero
esto lo podemos hacer siempre, siempre y cuando estemos dispuestos, ¿no? Siempre y cuando podamos examinarnos cada día y siempre y cuando nos dispongamos así, a pesar de lo que nos pase, a pesar de quién sea el que nos esté hablando o esté criticándonos. Yo doy esos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Que podemos agregar, ¿no? Que nos pasan. Así como Pablo lo hacía, aun cuando esta iglesia se le oponía en algunas situaciones, se le opuso, él obraba de la mejor manera, ¿no? Con amor, tratando de enseñarles, ¿no? Y llevarlos al conocimiento de Cristo, ¿no? Y enseñándoles, ¿no? Y esto es lo que nos pide el Señor hoy también, ¿no? Que podamos poder por obrar esta palabra, que podamos esforzarnos cada día a poder dar lo mejor, a poder obrar en el espíritu y no en la carne, a poder dar frutos del espíritu y no de la carne, ¿no? Como ya también escuchamos en palabras anteriores. Y de esto me seguía hablando el Señor, ¿no? Que podamos buscar la ayuda del Espíritu Santo en toda situación que tengamos que pasar y que podamos estar seguros que todo lo podemos porque es Jesucristo quien nos fortalece. Él es quien nos da la fuerza para pasar toda situación que tenemos que pasar, para responder como tenemos que responder en cada situación que tengamos que también atravesar, que no nos agrada, pero podemos porque Él está con nosotros, ¿no? Porque el Espíritu Santo obra también en nosotros, pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos, predispuestos. Esa es la palabra que yo recibí, realmente me seguía hablando de lo mismo. Es una palabra de bendición y para seguir reflexionándola y para que el Señor siga obrando a través de esta palabra en nuestros corazones, ¿no? Y nos siga hablando y nos siga mostrando cómo tenemos que caminar en este camino que es difícil, pero que no es imposible, porque para Dios nada es imposible, ¿no? Él hace posible lo imposible. Así que bueno, esta es la palabra. Y si hay alguien ahí que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, que es un Dios que cambia nuestra vida, nos transforma nuestra mente y por ende transforma nuestra vida, nos enseña a vivir de una manera mucho mejor, ni hablar, mucho mejor. Yo lo invito a recibirlo en su corazón, repitiendo una breve y sencilla oración que siempre digo que es poderosa si uno la hace creyendo, porque dice la palabra que Dios premia a aquel que le cree, que cree que le hay, es decir, que cree que Él existe, que Él es real. Entonces, si yo hago esta oración creyendo, eh, recibo a Jesucristo en mi corazón y bueno, y a partir de ahí yo, es decir, yo hablo de mi lado, ¿no? Pero para aquel que lo recibe, como lo recibí yo, a partir de recibir a Cristo en nuestro corazón es cuando nos reconciliamos con nuestro Padre que está en los cielos y tenemos, ¿no? La ayuda de Cristo, la ayuda de Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiando nuestras vidas, transformándolas. Así que bueno, le invito a hacer esta oración, si puede repetir conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por hoy escuchar tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, esta es la palabra. Yo sé que es una palabra de bendición. Sé que el Señor nos sigue hablando en la misma dirección. Es tremendo cuando nos sigue hablando. Y bueno, y que podamos dejar que esta palabra siga trabajando en nuestro corazón, ¿no? Que es así como el Señor obra en nuestras vidas y las transforma. Desde ya, gracias por escuchar este mensaje. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios lo permite. Dios los bendiga y ahí aprovecho para agradecer sus oraciones por todos aquellos que estuvimos y estamos todavía atravesando esta enfermedad, ¿no? Desde ya muchas gracias a todo el pueblo, a todos aquellos que oraron, por todos los que estuvimos pasando por esta enfermedad y todavía la estamos transcurriendo, ¿no? Gracias a todos ustedes, gracias a este pueblo, maravilloso pueblo, a los pastores,
a los colaboradores, a los líderes. Gracias, gracias a cada uno de mis hermanos. Y Dios los bendiga y hasta pronto.